Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en tu sección de entrevistas en vivo, aquí en Lista la Entrevista, y el día de hoy tengo el gusto de platicar con el Padre Ángel, que pues está prácticamente, digamos, recién ordenado. Tendrá, yo creo que un mes, no, ya no, Todavía no, todavía el ni el mes, 24. ¿verdad? Sí, ustedes seguramente lo han de haber visto en la transmisión de las ordenaciones sacerdotales aquí en nuestra diócesis. Y bueno, hoy tenemos la bendición de poder platicar con él, conocerlo, conocer este proceso vocacional que él ha tenido. Estamos aquí en las instalaciones de la curia de nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla, justamente en el auditorio. La parte que ustedes ven es la parte de arriba del auditorio, pero bueno, ya no voy a hablar mucho porque me gustaría que el padre nos compartiera pues un poquito de él. Padre, ¿cómo está? Muy bien, pues muy contento. La verdad es que creo que es un bonito espacio para poder hablar no tanto de uno, sino de lo que Dios ha hecho en la vida de uno, para que también otros pues puedan sentirse motivados, inspirados y también le den gracias a Dios. Entonces, muchas gracias por la Oh, oportunidad, Liz. gracias, padre. Y pues nos gustaría conocerlo un poquito más, padre. Ok, Decíamos que todavía no tiene ni el mes de ser ordenado, ni el mes. ni el Ujú. mes. 24 cumple un mes de ser Así ordenado. es, el día del Sagrado Corazón fuimos ordenados. Ujú. Ujú. Y nos gustaría conocerlo un poquito. Le gustaría que platicarnos un poquito acerca de quién es usted, de su familia, de si tiene hermanos, Ujú. de dónde son sus papás. Ok. La verdad es que la historia es un poquito larga, pero yo creo que vale la pena ser contada. Yo tengo 27 años, ya casi 28 en octubre. Soy el mayor de 3 hermanos. Después de mí viene Javier de 25, María Isabel de 21. Mis padres se llaman Guillermo y Francisca. Él es de Durango, estudió ingeniería en alimentos. Ella es de aquí, de la Ciudad de México, y también estudió ingeniería en alimentos. Ellos se conocieron trabajando para una empresa llamada Anderson Clayton Ujú. en la Ciudad de México. Y ahí nací yo, ahí nació mi hermano. Y bueno, yo creo que mi historia vocacional empieza desde entonces porque ellos, después de 4 años de estar casados, mi hermano tenía 2, yo 4, conocieron, pues, no por casualidad, sino porque así lo quiso Dios, ¿no? Porque fue poniendo todos los eventos para que esto sucediera a una comunidad misionera que tenía en aquel entonces pues, poco de haber sido fundada, unos 10 años más o menos. Y entonces pues les llamó tanto la atención que decidieron irse como misioneros. Era eso una posibilidad, el irse con toda la familia para ser misionera y pues decidieron ellos dejarlo todo. En aquel entonces ya mi madre no trabajaba, pero mi papá era ejecutivo en Compaq, entonces tenía el trabajo de sus sueños, lo que tanto había luchado por conseguir, pero cuando sintieron la llamada de Dios, aún sin saber qué les esperaba o qué iban a hacer exactamente allá, decidieron dejarlo todo e irse como misioneros. Entonces yo crecí allá, estuvimos viviendo en Perú, en Cusco, para ser más precisos, prácticamente 14 años, bueno, yo, y fue allá donde empezó a nacer mi vocación a la vida sacerdotal. Yo creo que como a los 9, 10, tuve la suerte de conocer muchos padres muy alegres, muy simpáticos, muy buenos. Y a mí como niño eso me llamó mucho la atención. Entonces, desde esa edad empecé a pensar, pues yo quiero ser así, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser padre. Después me metieron a los monaguillos. Al inicio fue como medio a regañadientes, pero ya después Ujú. lo fui empezando a disfrutar cada vez más. Y de ese grupito de monaguillos que éramos en aquel entonces, pues, como los padres fueron viendo que había entre nosotros varios con estas inquietudes, decidieron iniciar un seminario menor. Entonces, pues para entonces yo tenía unos 13 años, estaba en segundo de secundaria. Allá en Perú nada más hay 5 años de secundaria
y ya se termina la educación, o al menos eso era en mis tiempos. Entonces, bueno, yo la verdad es que con 13 años pues, sí tenía deseos de servirle al Señor, de seguirlo, pero yo quería hacerlo a mi manera, ¿no? O sea, yo quería esperarme, estudiar y ya después, pues, lo que Dios quisiera. Entonces, que de repente se abriera esta posibilidad y que me sintiera interpelado a entregar mi vida a esa edad fue un choque bastante fuerte. Sí. O sea, dudé mucho. La verdad es que como buen adolescente no estaba ya tan apegado a la familia, ¿no? No lo consideré tanto por ese aspecto. Pero sí en el de mis planes, mis proyectos y el dejar todo eso como que me costaba, ¿no? Pero bueno, después de mucho tiempo, de dudarlo, de pensarlo, me animaron a vivir el preseminario con 13 años y pues ahí vi claramente que Dios quería que pues, le diera una oportunidad, ¿no? Y sí, entré y estuve 5 años en ese seminario menor, terminé ahí mis estudios y esa comunidad que se llama Misioneros Siervos de los Pobres y que existe hasta el día de hoy, me mandó después a estudiar para prepararme para ser sacerdote a España. Entonces estuve estudiando con ellos en el seminario diocesano de Toledo por 3 años y medio, más o menos. Y fue allá en España, donde empezó a nacer esta inquietud por la vida diocesana. O sea, hasta antes de conocer bien la vida diocesana, que ahorita te platico cómo fue, yo no le veía mucho chiste, no sé, me daba cosita, ¿no? Si en aquel entonces, hace unos 8 años, me hubieran dicho que iba a acabar como sacerdote diocesano, me habría reído, ¿no? O sea, no, qué locura, qué horror. Pero pues Dios tiene sus caminos y bueno, nunca hay que decir de esta agua no has de beber, ¿no? Así es. Entonces, pues como después del segundo año, 6 meses de haber iniciado los estudios allá en España, le tocó al pueblito donde vivíamos, que se llamaba Ajofrín, una misión parroquial. En vacaciones de verano el seminario de Toledo organizaba una misión en algún lugar de la diócesis y los muchachos que se animaban pues, iban allá y vivían un mes de misión, ¿no? Entonces le tocó a nuestro pueblito y como vivíamos cerca, se decidió que esa fuera la casa donde los muchachos, los diocesanos, los seminaristas se iban a hospedar. Junto con ellos venían algunos padres y también nosotros colaboramos en esa misión. Entonces esa fue una experiencia que me abrió los ojos, me cambió por completo la visión de los diocesanos y me hizo valorarlos de modo mucho más positivo, ¿no? O sea, el poder conocer más de cerca el testimonio de mis hermanos seminaristas diocesanos, de sus padres formadores, el ver la labor de mi párroco y lo que todo eso implicaba, me fue cuestionando, ¿no? Hasta que llegué a preguntarme, ¿no será que Dios me llama por aquí? Ajá, sí. En ese momento, pues la verdad no lo tenía muy claro y pues pasó todo ese año más abocado a los estudios, a la presión de todo lo que había que hacer, entonces como que fui aparcando un poquito esas dudas, ¿no? Hasta que al terminar ese tercer año, bueno, esos 3 años y medio, me devolvieron a Perú para un año de misión y ahí estuve pues casi un año. Y ahí fue donde terminé de ver claro que Dios no me llamaba a ser religioso, sino diocesano. Increíble esta parte, padre. Me llama la atención, bueno, varias cosas, ¿no? ¿Cómo es que una familia decide dejar todo e irse de misión, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese llamado tan fuerte? Y 2, a su edad, ¿cómo vivió esta parte? Porque, pues obviamente como niños, pues vamos con nuestros papás, ¿no? Donde vayan los papás, ahí va uno. Pero uno va creciendo y se está haciendo preguntas. ¿Y por qué mi vida así? ¿Cómo era? O sea, su vida, ¿cómo era? Iba a la escuela normalmente, llegaba. ¿Cómo es una familia misionera? Pues digo, no es el único caso de esta pequeña comunidad. Por ejemplo, las familias neocatecumenales, también algunas sienten este llamado a la misión y son enviadas así a países como más extremos, digámoslo así. O sea,
los países nórdicos, Siria, países musulmanes, de misión también, ¿no? En nuestro caso, pues nuestros padres se encargaban, allá había una parte del trabajo, consistía en brindar educación a niños con bajos recursos y una educación integral, o sea, no era nada más la escuela, sino también enseñarles un oficio para que el día de mañana ellos pudieran mantenerse por sí mismos, pues, brindarles formación religiosa, eran pues, muchas cosas, alimentación incluso. Y entonces de esos diversos rubros se iban encargando ellos, la administración de las escuelas, la dirección de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, mis padres trabajaron un buen tiempo en la administración de los colegios, de las dos escuelas como directores, sobre todo mi mamá. Mi padre también un tiempo se encargó de la dirección después de un tiempo, toda esa organización, al menos la masculina, se trasladó a un lugar campestre, una ex hacienda. Entonces ahí estaba la escuela, un orfanato, digamos, para niños de familias disfuncionales y también una granja para proveer las necesidades de estos niños. Mi padre, por ejemplo, un tiempo se encargó del cuidado de la granja, ¿no? Sí. Y así, o sea, eran diversas cosas las que hacían, o sea, así como la misión clásica de ir a los pueblitos, sí. Así, no era tan usual, pero sí llegaba a darse a veces, ¿no? ¿Cuál era la función que usted hacía o qué hacía usted en esa misión o ahí? Yo, o sea, la verdad es que en aquel tiempo como que no se tenía del todo claro. También era una comunidad que iba naciendo. O sea, pues por una parte nosotros pues, nos dedicábamos como buenos muchachos al estudio. Y bueno, era inevitable ahí pues también el convivir con los muchachos, porque llegó un tiempo en que también nosotros nos integramos a esas escuelas. O sea, dígase, yo, mi hermano y los hijos de otras familias misioneras que ahí estaban. Y entonces, bueno, aunque no era lo que se nos pedía, pero inevitablemente pues teníamos la misión de dar testimonio y también pues compartir con los muchachos, ¿no? Su vida. Y en ese sentido yo creo que fue pues, sumamente enriquecedora esa experiencia, porque pues, era una realidad que uno no alcanzaba a apreciar del todo, ¿no? Hasta que la conocía directamente. O sea, como esos muchachos, mis compañeros, tenían que convivir con el maltrato familiar, con condiciones a veces muy precarias de vida, y aún así como pues, se esforzaban por salir adelante, por estudiar, por progresar en la vida. Entonces también pues, nos contrastaba mucho, ¿no? Nos interpelaba en ese sentido, ¿no? Nosotros con más posibilidades, ¿qué hacíamos al respecto, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, nos platicaba que se integró el grupo de monaguillos, o bueno, prácticamente lo integraron, ¿no? Así es. Una cosa es ser parte del grupo de monaguillos o servir en la parroquia, y aunque las familias pueden estar allá y hayan dejado todo, ¿cómo sus papás ven esta parte de que usted ya se integra a esta parte del seminario menor? O sea, ¿cómo llega y les dice un día, papás, pues me voy a ir para allá? ¿O cómo lo platicaron? Ya sabían desde hacía tiempo que tenía esta cierta inquietud. Y la verdad es que les daba mucho gusto. Digo, en general, a lo largo de nuestra vida siempre nos han dejado claro, a mí y a mis hermanos, que pues nuestra vida depende sobre todo de nosotros, nuestras decisiones, y que aunque hay algunas cosas que no les gusten, pero siempre van a estar ahí para apoyarnos. Entonces, pues, cuando yo les dije sí, se alegraron, pero también les dolió dejar irse a un hijo, ¿no? Sí. De eso yo no me di cuenta en su momento, ya fue mucho más tarde que entendí eso y también que pues, comprendí que les había dolido, ¿no? Me contaban que cuando yo me fui, el día en que yo dejé casa, que ya me quedé definitivamente en el seminario menor, ellos fueron a recoger mi cuarto. Ajá. Y que todos estaban llorando mientras lo hacían, ¿no? O sea, fue un sacrificio pues, bastante fuerte, no solo para mis padres, sino también incluso para mis hermanos. ¿Cuántos años tenía, padre, cuando se fue al seminario menor? 13. 13 años, sí, era muy pequeño. Sí, la verdad es que sí. Sí, muy, muy pequeño. ¿Cómo es esta vida
¿O qué es lo que usted esperaba encontrar en el seminario? En el seminario menor, la verdad es que podría decir que no sabía ciencia cierta, que no sé, yo sentía que le tenía que responder que sí al Señor y que me la jugaba si le ponía peros y pausas a esa respuesta. Pues me esperaba un ambiente simpático, interesante, porque pues muchos eran mis compañeros, ya los conocía desde hacía tiempo, no solo en la escuela, sino también en este grupo de monaguillos. Pues también los lugares donde íbamos a vivir ya los conocía y se me hacían padres. Era pues una experiencia bastante prometedora. No fue nada fácil, la verdad, porque también he de decir que pues, mis compañeros venían de familias, en muchos casos, lastimadas, heridas violentas a veces. Entonces, pues también su modo de actuar era a veces así. Entonces, pues yo venía de una familia que pues, ciertamente no era perfecta, pero que nos había dado mucho amor. Entonces, el contraste fue en los inicios bastante duro. En esas comunidades, y usted me desmiente si me equivoco, como en algunos estados también de la República que se dan, que cuando los papás no tienen recursos económicos y mandan a sus hijos al seminario, ¿no? Me tocó conocer varias personas que pues estudian su prepa y algunos esa era su vocación y otros nada más como que, bueno, apoyaban en esta parte. En el caso que a usted le tocó allá en Perú, en esa comunidad, ¿se llegaba a dar esas situaciones parecidas o no? No, la verdad es que no. O sea, me tocó saber de muchos casos en los que más bien los papás les decían, ya salte, ya yo te pago lo que tú quieras, la universidad, no sé qué, no sé cuánto, Sí. pero ya deja esas curas y que no sé qué. Sí, o sea, la verdad es que no, nunca me tocó ver que pretendieran hacer carrera mis compañeros con el seminario. Sí, no. ¿A qué edad se va a España? Tenía 18, Justo a los 18. prácticamente recién cumplidos. O sea, yo cumplí en octubre y en febrero del siguiente año, pues nos fuimos para allá, yo y otro compañero. ¿Su familia se quedó en Perú? Sí, un tiempo, pero después regresaron a México, pero siguen siendo parte de esta comunidad. Ok. En España, bueno, va a continuar sus estudios. ¿Cómo es el estar allá, el que le cambia algo en su vida? ¿Es similar? Donde estábamos, la comunidad en la que estábamos, tenía un ritmo de vida muy bonito, pero también bastante exigente. Nos parábamos a las 6 de la mañana, después teníamos un tiempo de meditación de la palabra de Dios, de un libro llamado La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Y después la Santa Misa, un ratito de acción de gracias, el desayuno, después irnos a la escuela, al seminario, que estaba como unos 15 minutos de donde vivíamos, regresar, comer, hacer algo de qué hacer en la casa, limpiar, etc. Después estudio, una hora de adoración, después la cena, un ratito de convivencia, las completas, un ratito para orar, para seguir estudiando, dormir y así. O sea, era una vida bastante pues, cuadrada, pero muy bella. La verdad es que sí, o sea, era exigente, pero se llegaba a disfrutar mucho. ¿Cuál es el carisma de esta congregación? Bueno, podríamos decir que el carisma de la congregación es hacer presente a la iglesia ahí donde pues, esta no suele llegar por los medios ordinarios. En este sentido, por ejemplo, se procuraba pues, ir de misión a pueblitos alejados, aunque pues la verdad es que son muchos y no es tan grande la comunidad, entonces se hacía lo que se podía. Además de ello, pues se procuraba dar educación a muchachos que no tenían recursos y también se cuidaba a niños que el equivalente al DIF de allá ponía bajo el cuidado de esta institución para pues, que estuvieran un tiempo al menos en los que se les encontraba parientes no tan disfuncionales para que pudieran estar con ellos, ¿no? Entonces sí, también digamos que nos tocaba hacer la de niñeros, un poquito. Y
¿por qué veía esta parte? ¿Cómo es? Bueno, obviamente, pues, supongo que en las mismas convivencias conoce la parte diocesana, ¿no? En los encuentros, no sé, hay eventos. Porque esta parte de la vida diocesana decía que no al principio. La verdad es que pues durante mucho tiempo me dejé llevar por las apariencias y por los prejuicios, he de admitirlo. Por desgracia es una realidad que se da a menudo en la iglesia, ¿no? A veces de los religiosos hacia los diocesanos y de los diocesanos hacia los religiosos. Y entonces, en mi caso, yo decía, o sea, por un lado, qué aburrido, ¿no? Todo el tiempo en una parroquia y ahí estás y celebras misa y ya después, ¿qué haces, no? No tenía ni idea de lo que estaba diciendo y de lo que me iba a esperar después. Y pues junto con eso decía también, no sé, es que se me hace que viven en algunos casos muy ostentosamente, ¿no? Y también la verdad es que era ignorancia. O sea, ya después me fui dando cuenta de que pues se vive dignamente. O se procura, ¿no? Siempre hay casos en los que hay presbíteros que por desgracia utilizan a la iglesia para su propia conveniencia, para su bienestar, pero en muchos casos pues no es así. Entonces fue gracias a esa misión parroquial que me fui quitando muchos de esos prejuicios. ¿Cómo es que toma la decisión de irse a la vida diocesana? ¿Hubo alguien con que usted tuvo esa plática? ¿Cómo descubre que necesita hacer ese cambio? Fue un proceso gradual y muy largo. Yo creo que empezó todo desde el que fue mi primer director espiritual en serio, que era un diocesano. Su nombre era Felipe de Jesús, un personaje, un sacerdote español ya de casi 90 años, que fumaba como decimos aquí, como chacuaco, pero no, un santo varón. Entonces, o sea, ese precedente como que ahora lo noto, fue sembrando en mí esa cierta inquietud, ¿no? De hecho, o sea, alguna vez recuerdo que le iba a plantear estas inquietudes que empezaban a nacer, pero bueno, nos fuimos de vacaciones y en vacaciones nos enteramos que él tuvo un serio problema de salud y falleció. Entonces nunca llegué a pues, poder comentárselo, pero yo creo que sí tuvo mucho que ver desde allá arriba. Luego, pues, cuando fue todo esto de la misión, empezaron a surgir en mí estas dudas y lo platiqué con quien fue mi formador allá como religioso. Y, o sea, al inicio él lo tachó como de locura y que más bien estaba como en crisis y bajo presión, porque ciertamente las vacaciones, y no solo para los religiosos, sino en general en el seminario diocesano, pues son un tiempo en el que hay que estar muy alertas. Porque pues de alguna manera te descomprimes de toda la presión de los estudios, del horario, de etcétera, etcétera. Entonces corres el riesgo de que si tu vida espiritual no es fuerte, pues sí entres en crisis. Y pues tal vez algo así me pasó, pero bueno, ahora veo que pues, fue el primer paso. Más tarde sí, como que aparqué todo eso. Y bueno, poco a poco fui hablando de las dudas que me iban surgiendo con los padres que estaban allá en Perú. Y fue el momento en el que me decidí, en el que terminé de decidirme. Y entonces pues les fui compartiendo estas dudas. Ellos me exponían, digamos, los contraargumentos, yo los ponderaba. Y o sea, llegué a darme cuenta de que o sea, era porque, o sea, si bien los inicios de esa misión fueron algo pesados, cansados, por todo el trabajo que había que hacer, ya después cuando se estabilizó el ritmo y ya estaba yo más en paz, o sea, esa idea se fue afianzando poco a poco como una certeza. Ya no era una duda, ya no era una inquietud, sino era la certeza de, no, o sea, tengo que pues, irme. ¿Sí? Claro. Y la verdad es que hoy lo veo como pues, que Dios me dio una gracia en ese momento, porque sí, también implicaba romper con muchas cosas. O sea, digámoslo así, ya tenía un futuro asegurado, ¿no? O sea, dentro de esa comunidad. Tenía amigos, gente que conocía, un modo de vida ya pues, bastante fijo, el aprecio de mucha gente, amigos. Y entonces, pues, el irme a la vida diocesana y regresar aquí a México implicaba romper con todo eso y llegar a un país del que había salido hacía mucho tiempo,
que difícilmente podía decir que ya era parte de mí, ¿no? Por todo el tiempo que había estado fuera. Pero en ese momento no me preocupaban las dificultades que iba a haber, ¿no? Yo decía, no, pues si es de Dios, se va a dar y listo. Sí. Sí, o sea, hoy en día me sorprendo, ¿no? Y digo, caray, se iba yo muy confiado, ¿no? Ciertamente sí, era una realidad y fue una realidad que Dios fue guiándolo todo, pero sí, en ese momento no valoré, no ponderé los obstáculos que había, ¿no? Y por ende tampoco estaba angustiado, nervioso, preocupado, nada. Nada más, o sea, tenía esa certeza y con eso era suficiente. Cuando hace ese cambio, ¿y cómo es el cambio? Porque entiendo que después de estar en un seminario tiene que entrar al seminario, ¿no? O sea, sí, ya dejo. Eso también fue una historia muy padre, algo larga, pero bonita. O sea, yo creo que Dios fue moviéndolo todo de una manera maravillosa. Yo cuando llegué a la conclusión de que pues mi vida como religioso había llegado a su fin, de hecho, o sea, fue interesante porque como religiosos, según el derecho, se hacen primero unos votos temporales, 2 renovaciones como mínimo, y ya después se pueden hacer los perpetuos. Yo ya había hecho esas 2 renovaciones, ya había hecho mis votos temporales pues 3 veces. Entonces ya estaba a un paso de hacer mis votos perpetuos. Y fue justo en ese momento cuando me di cuenta de que pues, pues, no tenía que estar ahí, ¿no? Dios me llamaba para otro lado. Y pues me acerqué con el que era mi superior allá en Perú, un padre italiano muy, muy bueno. Y le dije, pues padre, yo creo que he llegado a la conclusión que no es mi camino y pues quisiera dar las gracias y terminar este año de servicio e irme. Y me dijo, ok, mira, si quieres, pues podemos ver el modo de que tú hagas una experiencia como diocesano. Porque ahorita lo que me dices sí está muy bien, pero pues estás construyendo de momento el castillo sobre las nubes. Sí. No has tenido una experiencia propiamente dicha. ¿Qué te parece si buscamos algún párroco que te acoja y que te acompañe pues, en este discernimiento? Y ya después, si das cuenta que sí es, pues adelante. Claro. Y si no, pues regresas y aquí te recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Siempre, la verdad, voy a valorar mucho esa apertura que hubo de parte del movimiento de los siervos de los pobres para pues, permitirme decidir, ¿no? Después de todo lo que habían invertido en mi educación y en mi formación. Y entonces sí me dieron vía libre y dijeron, pues vamos a buscar nosotros un par, ¿no? Tú espéranos. Y entonces sí dije, bueno, maravilloso, no tengo ningún problema. Y pues resulta que en esa comunidad estaba un sacerdote que había estudiado unos años aquí, antes de irse para allá. Su nombre es Rafael Santillán. Y ese padre tiene un tío aquí en la arquidiócesis, llamado Ricardo Fuentes. Sí, entonces, cuando fue la ordenación del padre Rafael, fueron algunos padres a su cantamisa en Michoacán. Entonces pudieron conocer al padre Ricardo y pues les causó muy buena impresión como sacerdote, como párroco. Y entonces pensaron en él. Y sí, se comunicaron con él y le dijeron, oiga, está dispuesto a recibir a un muchacho que está pues, en discernimiento y quiere hacer una experiencia de vida pastoral, parroquial. Y él se mostró muy dispuesto y dijo, sí, yo lo recibo. Siempre fue así, o sea, muy acogedor, muy hospitalario el padre Ricardo. Entonces ya me dijeron, mira, pues encontramos a este padre que está en una parroquia pues sencilla como tú quisieras, ¿no? Porque pues después de haber estado tanto tiempo en las misiones y en contacto con gente de escasos recursos, yo quería llegar también a un lugar así, ¿no? Claro. Como de misión, digámoslo así, ¿no? Y entonces, pues me dijeron ya, el 11 de mayo te vas para allá. Dije, pues maravilloso. Entonces llegué, de hecho, o sea, ese día yo esperaba encontrarme, porque allá en mi comunidad, con los religiosos todos vestían de sotana o como mucho, cuando había que viajar, con el alzacuellos y el traje, ¿no? Entonces yo llego y no hay nadie aquí, ¿no? De hecho, curiosamente vi pasar un padre así y dije, será, y lo empecé a seguir, ¿no? Ya después tomé el ascensor, se bajó y dije, no creo que sea él, ¿no? Entonces me regresé, llamé al padre y resulta que había estado todo el tiempo ahí esperando, nada más que, pues como iba de civil, sin ningún problema, pues no lo identifiqué. Ya después le llamé
ya nos vimos, me recogió y estuve viviendo 1 año y medio ahí, en esa parroquia, en San Agustín, en Naucalpan. Y la verdad es que me bastaron como 2 o 3 meses para darme cuenta que sí, efectivamente era ahí. Entonces, pues ya le escribí a mis formadores, agradeciéndoles todo el tiempo que me habían acogido allá. Y empezó entonces la tarea de buscar dónde, ¿no? Sí. Originalmente, una vez más, yo iba con mis planes. O sea, yo quería, pues, mi diócesis que fuera así de misión. Entonces, yo ya había elegido, ¿no? Dije, pues en Guerrero podría ser un muy buen lugar y no sé qué. Entonces, intenté contactar a alguien de allá. Nunca lo logré. Años más tarde, pues esto de las redes me permitió conocer a un muchacho de Chilpancingo, pero en ese momento en que yo busqué no encontré nada, ¿no? Y entonces el padre Ricardo me dijo, pues mira, yo estudié en Guadalajara un tiempo y la verdad es que es muy buena la formación allá, estás cerca de tus papás porque ellos ahora están viviendo en Zapopan, y así que ¿por qué no lo intentas allá, ¿no? Entonces dije, bueno, pues está bien. Entonces me entrevisté con un padre muy receptivo y todo. Me dijo, sí, creo que no habría problema, nada más que tienes que hablar con el rector. Ok, pues la entrevista iba a ser un 8 de agosto, algo así. Regresé aquí a Tlane con el padre Ricardo y me dijo, está bien, pero entre tanto, pues como que cúbrete las espaldas. Si quieres, yo te recomiendo en Morelia, porque él es de Michoacán. Yo le dije, mejor no, mejor aquí. En Tlanepantla, porque pues aquí lo conozco a usted, ya me estoy habituando a la zona, me ubico más. Allá pues, no conozco a nadie, entonces va a ser empezar de cero otra vez, ¿no? Y me dijo, ok, está bien. Da la casualidad de que el padre Alejandro Valdés es su ahijado de confirmación, si no me equivoco. Sí, el mundo es muy chiquito. Sí. Entonces, yo llegué al seminario de Tlanepantla a entrevistarme con el padre Alex. Y la verdad es que fue muy curioso porque ya había estado en el seminario de Guadalajara, muy bonito y todo, pero en cuanto llegué ahí a los remedios, como que me asaltó la certeza, esta es mi casa, hogar. Lo sentí así muy claro, ¿no? Fue muy padre. Entonces me entrevisté con el padre y la verdad es que me gustó mucho lo que me dijo. O sea, fue sincero desde el inicio, me dijo que no era pues, adecuado ni posible que me recibiera en ese momento porque en aquel tiempo estaban iniciando las casas, la formación en parroquias de los de teología. Yo ya tenía cursado el segundo de teología, segundo año. Y me dijo, pues mejor, ¿qué te parece si nos esperamos este año? Y entre tanto te vamos acompañando, vamos viendo, vas conociendo la diócesis, etcétera, etcétera. Dije, pues se oye bien, me parece buena idea. Y entonces, pues, eso sí le dije, o sea, bueno, está el compromiso que adquirí con Guadalajara para estar en la entrevista con el rector. Entonces, pues, o sea, sí, déjeme ver ahí y si no, pues yo encantado regreso, ¿no? Y sí, pues me fui a Guadalajara, tuve la entrevista con el rector, pero como que pues allá no tienen pues como tanta facilidad para dar seguimiento personal a cada quien porque pues, son muchos los que desean entrar allá, muchos los seminaristas que tienen, entonces pues por el personal que tienen disponible de sacerdotes pues les es difícil. Entonces pues no me dio muchas esperanzas, me dijo que tal vez el próximo año, pero no me ofreció acompañamiento ni nada. Entonces pues ponderando lo que me decía aquí el rector, lo que me decía allá, dije, pues yo creo que sí conviene más bien allá. Fue una decisión un poco difícil de tomar porque implicaba una vez más pues, alejarme de mi familia, ¿no? De mis padres. Y la verdad es que pues sí me costó y les costó a ellos también. Pero bueno, ahora veo que valió la pena. Sí, fue como que un caminar extraño, podría decirlo yo. Sí, ciertamente es muy particular, ¿no? Sí, sin duda, pero me llama mucho la atención, seguramente lo ha leído, ¿no? Aquí esta frase de, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿no? Sí. Entonces, cuando usted constantemente menciona, bueno, yo quería que fuera así o yo lo había planeado así, ¿no? Y como que Dios ya decía, bueno, sí, muy bien, pero es por acá, ¿no? Y vamos a hallar. Entonces,
yo creo que Dios fue marcando como que muy bien el camino de usted, Sí. hacia dónde, cómo guiarlo, poniéndole las personas claves y precisas para este proceso. Y antes de continuar, es que hay algunos comentarios, Ok, sí. porque sí lo están viendo, Adelante. padre. Ah. Aurora Barbosa, saludos padre. Saludos, Aurorita. José Cabrera, hola padre José Ángel, hola Liz, muchas gracias por compartir. Veo que desde muy pequeño inició su vida espiritual y veo que aún así estaba dispuesto a seguir a Dios. Le doy gracias a Dios por ese sí a la vida diocesana. Gracias a Dios, sí. Cristina Cabrera, buenas tardes Liz y equipo, buenas tardes padre. Muchas gracias. Gracias, Monse. Y así es como inicia. A ver, padre, entonces usted ya había estudiado años en el seminario, ya estaba en teología. ¿Cómo es ese año de acompañamiento? Porque a veces es cierto, coincide o me ha tocado conocer por bendición de Dios sacerdotes que se van de la vida diocesana a religiosa, ¿no? O religiosa a la vida diocesana. Esa parte sí me ha tocado conocerlos, pero no en estas etapas. Ya. Ok. Entonces, la verdad es que usted ya había estudiado muchos años, padre. Para ser precisos, ¿No? es que allá el tiempo de estudios, de formación en Toledo era bastante breve. Eran 2 años de filosofía y 2 de teología. Ok. No había año introductorio como aquí, tampoco año de De confrontación confrontación. como aquí. Pues aquí también son 3 años de filosofía. Ujú. Entonces, pues sí, ya llevaba un buen camino recorrido porque pues en comparación Sí, era más corto. claro. Pero bueno, sí, la verdad es que también la formación allá era bastante buena, al menos a nivel académico, que era lo que le correspondía a Toledo con respecto a nosotros. Entonces sí, o sea, pues recibimos mucho de nuestros maestros españoles de Toledo. Este año de acompañamiento, ¿lo vive dentro del seminario o lo vive fuera? Sobre todo fuera, pero también bastante ligado al seminario. O sea, como dices, mi proceso fue raro, siempre sí. fue muy particular, ¿no? Con los compañeros con los que nos ordenamos decíamos, o sea, para nosotros lo normal es lo raro. O sea, si algo no sale extraño ahí, algo está mal, ¿no? No somos nosotros, Sí. no nos sentimos a gusto. Y sí, o sea, Se desmayó el micrófono. sí, con nosotros, conmigo también pasó algo así en ese sentido. Porque pues estaba en acompañamiento, iba cada cierto tiempo a entrevistarme con el rector. También me pidió que empezara a tener dirección espiritual y el padre Francisco Cano fue el que empezó a dirigirme cuando estaba todavía en el Santuario de los Remedios. Ajá, sí. Y pues también ahí el padre Ricardo, ¿no? Que pues, me iba viendo y lo que iba haciendo y me iba guiando. Después de más o menos 6 meses, un día en enero el padre Alejandro me manda un esquema con horarios, no sé, de tal a tal hora hebreo, de tal a tal hora síntesis filosófica. Y yo así de, ¿Y eso qué? ¿eso qué? Creo que se equivocó de chat, padre. Pero no, o sea, querían que tomara algunas clases como para también ir retomando ritmo, porque ya tenía pues un rato que no estudiaba, año y medio. Y también para que me fueran conociendo los compañeros. Y sí, eso fue lo que hicimos y así fui conociendo a mi generación y a otros muchachos en el seminario antes de entrar definitivamente, ¿no? Estuve como 6 meses tomando unas 5 o 6 materias antes de incorporarme definitivamente al seminario. Y mientras, en ese lapso, ¿usted vivía con el padre Ricardo? En la parroquia, sí. Era una especie de chalán de sacristán, de chalán de albañil, de lo que fuera. Digo, la verdad es que fue un tiempo muy padre. O sea, lo disfruté mucho. Y algo que valoré mucho también es que el padre Ricardo no me tenía así como controlado. Sí. O sea, estos horarios, tienes que estar aquí, así, así. O sea, sí cuando veía que me pasaba en alguna cosa, me lo decía muy caritativamente. Pero, o sea, me permitió darme cuenta de que tenía que ser yo el que fuera ordenando, pues, mi vida, ¿no? Sí. Y de hecho, he de admitir que es algo que todavía me cuesta. O sea, estaba muy acostumbrado a tener ya la vida ordenada y a limitarme a seguir el horario.
pero es algo que me ha ayudado mucho. Todavía estoy en la lucha de ser ordenado, organizado y disciplinado, pero pues ahí voy y gracias al padre Ricardo y a todo lo que fui aprendiendo a lo largo del seminario. Sí, sin duda. ¿Cuántos años ya estuvo, pues netamente, en el seminario de Tlalnepantla? Me pidieron repetir el segundo año, lo cual en su momento me costó, pero después agradecí un montón. Entonces fue segundo de teología, tercero, cuarto, y pues el año de diaconado también lo vivimos bastante ligados al seminario. Entonces podríamos decir que 4. ¿Qué opinaba su familia ahora que va a ser diocesano? Digo, la verdad es que siempre tratamos de unir esta parte de la familia, porque nosotros vemos la figura del sacerdote, pero el sacerdote viene de una familia, y las vocaciones, aunque no nos guste y algunos digan que no, las vocaciones nacen de la familia. Entonces, sí va muy ligado a la presencia. Digo, yo sé que salen de su casa y cambian, pero la familia es muy importante. Sí, la verdad es que yo veo que estaban muy contentos de que yo estuviera allá como misionero. Entonces sí les costó un poco el aceptar que yo dejara el movimiento. O sea, recuerdo que poco antes de salir, unos 4 o 5 meses, ya con bastantes inquietudes, cada vez más fuertes, pues hablé con ellos y ellos como que sí intentaron disuadirme, o al menos presentarme argumentos, ¿no? Para quedarme allá. Pero pues se los rebatí y me vieron decidido, entonces, aunque les costó, me apoyaron. Igualmente me apoyaron también cuando decidí quedarme en Tlalnepantla. Entonces, o sea, sí respetaron la decisión. Y pues ahora, tanto ellos como yo lo vemos como la voluntad de Dios que se fue manifestando poquito a poquito. Claro, claro, así es. Y ya termina por fin la parte del seminario, llega la primera, digamos, escalón, el diaconado. Y en el diaconado, padre, ¿cómo es el proceso? Porque sabemos que vemos, ¿no? Se ordenó diácono tal, ¿no? Y la muestra en la foto, pero desconocemos, a lo mejor los feligreses, la iglesia, ¿qué pasa después de que los ordenan diáconos? ¿Los regresan al seminario? ¿Se van a una parroquia? ¿Cuál es el proceso de un diácono después de ser ordenado diácono? Pues digamos que el seminario todavía está afinando esos detalles. Entonces, por ejemplo, a los compañeros que se ordenaron un año antes que yo, antes que nosotros, pues les tocó vivir su diaconado en el seminario, dentro del seminario. Además, pues eran tiempos de pandemia todavía. A nosotros ya nos tocó vivir una experiencia híbrida, digámoslo así, porque o sea, ya no vivíamos en el seminario, pero sí vivíamos juntos, los 3 diáconos, con un padre formador en una parroquia, y colaborábamos en la pastoral de la parroquia, pero también acudíamos a eventos del seminario de diverso índole, a eventos arquidiocesanos. Entonces sí estábamos como un poco acá y un poco allá. Sí. ¿Viven todos juntos? ¿O en esta etapa les tocó estar juntos? Nos tocó, o sea, este último año nos tocó a los 3 vivir juntos. Y sí, la verdad fue una experiencia muy padre, muy positiva. ¿Qué es lo que más le gustó, lo que más recuerda de su diaconado? Yo creo que siempre es la gente. O sea, fue muy positivo porque me dejó muchas enseñanzas, tanto de lo que debía hacer como de lo que no debía hacer, la vida en comunidad, ¿no? O sea, los hermanos siempre son un tesoro, siempre te ayudan a darte cuenta de lo que estás haciendo bien y de lo que no. Y a veces no solo porque te lo dicen, sino también porque ves su ejemplo, ¿no? Y te motiva y te confronta y te anima. Pero también la gente, me encanta un dicho de un compañero, de uno de los que se ordenó conmigo: el pueblo de Dios es bien de Dios. Y sí, o sea, sentimos su calidez, su cercanía, su cariño. O sea, nunca me cansaré de repetir que siempre recibimos mucho más de parte de Dios y del pueblo de Dios de lo que damos. O sea, sí, muchas veces la gente nos agradece: gracias, Padre, por todo lo que hizo por nosotros, sí. Pero a veces no se dan cuenta de todo lo que hacen ellos por nosotros, ustedes por nosotros. Pues oramos por ustedes. Gracias, sí. Hay un comentario, sí, hay un comentario. Adelante, sí. Cristina dice: me sorprende el llamado que le hizo el Señor
a la vida espiritual. A esos años hay tantas distracciones y qué dicha que usted decidió seguirlo sin titubear. Dios le siga bendiciendo en su entrega. Guadalupe Hernández. Hola, padre. Saludos. Qué alegría saber de usted. Espero que se acuerde de mí. Dios la siga bendiciendo. Ana María Alvarado. Buenas tardes, padre José. No entendí. ¿Cuál es la vida diocesana? Perdón la disculpa. José Ángel Cáceres. Saludos al padre. ¿Cuál es la vida diocesana? Vaya, es buena pregunta. Bueno, son muchas cosas lo que cabría decir, ¿no? Bueno, les comparto la reflexión que yo hice, ¿no?, en aquellos tiempos como religioso y que fue lo que me llevó a enamorarme de la vida diocesana. Nosotros los religiosos, mejor dicho, tienen como carisma pues, enfocarse en un aspecto de la persona de Jesús y por ende también en cierto tipo de actividad. En cambio, el diocesano pues, está llamado más bien, al no tener un carisma propio, bueno, podríamos hablar de la diocesaneidad como su carisma y la fraternidad presbiteral, pues se enfoca en el completo misterio de Jesús, ¿no? Uh-huh. Y está llamado por eso a ser un todólogo. O sea, los religiosos, o sea, sí, ciertamente hay órdenes que atienden, como, no sé, como los jesuitas, por ejemplo, parroquias, universidades, escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, o sea, el diocesano es por naturaleza eso, ¿no? O sea, ha de ser un maestro en el arte de acercarse a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores, a las familias, a los divorciados vueltos a casar, etcétera, etcétera. Ciertamente hay diversos carismas en el presbiterio y hay unos que son mejores para cierta cosa o para cierta otra, pero en sí, por vocación, están llamados a abarcarlo todo, ¿no? Eso se me hizo maravilloso cuando conocí más de cerca al sacerdote diocesano. En segundo lugar, pues, dado que la comunidad del sacerdote diocesano es, pues, en primer lugar, su gente y también, junto con eso, pues, su familia del presbiterio, está llamado a compartir más de cerca, siendo uno con su pueblo, las alegrías, las penas, las tristezas. En mi caso, como religioso, o sea, hablo de mi experiencia, pues o sea, nosotros teníamos a nuestra comunidad. Y yo después de mi jornada de trabajo, digámoslo así, estando en las misiones, regresaba con ellos a mi casa, a la comodidad de mi camita, de mi cuartito. Entonces decía, pero bueno, o sea, yo estoy aquí y ellos están allá, ¿no? Y tienen que lidiar con las condiciones que tienen allá. Ajá. O sea, no hago menos el trabajo, ¿no?, de los religiosos, que es maravilloso, pero yo decía, no, o sea, yo quiero estar así, o sea, al pie del cañón con ellos. Eso era lo que me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y junto con ello, pues también la posibilidad de hacer identidad con un territorio, sobre todo, ¿no?, con los diocesanos, y poder decir, pues, esta es mi casa, ¿no? Eso es algo que en lo personal valoro mucho, ¿no? Ese sentido de pertenencia a una cierta zona, ¿no? Uh-huh. Los religiosos, pues, tienen, en la medida de la extensión de su comunidad, pues, a todo el mundo como su hogar, ¿no? Pero a mí, en lo personal, me tocó mucho esta afiliación, esta identidad con un cierto territorio, con una cierta comunidad. Uh-huh. Sí, digamos, a grandes rasgos, esto es lo que podría decir, ¿no?, de la vida diocesana en confrontación, digamos, con respecto a la vida religiosa. Uh-huh. Y con todo esto que ahorita nos platica, cuando ya fue a vivir al seminario en Tlalnepantla, no le fue difícil, pues sí, ¿no? Porque a lo mejor, pues ahorita nos platicaba, ¿no?, lo que hacía ya en la vida religiosa y todos los elementos. Y pues después de tantos años yo creo que usted ya lo tenía así como que muy bien digerido, digámoslo, uh-huh, y lo llevaba y lo hacía. Pero en la formación dentro del seminario pues podría ser diferente, ¿no? Y entonces este cambio no fue para usted como un choque o de decir, híjole, pues mejor me regreso, o sí me gustó. He de decir que en algunas ocasiones sí llega a plantearme, ¿no? ¿Estaba siguiendo la voz de Dios o estaba siguiendo mi propia voz? Uh-huh. ¿No? O sea, ¿era lo que Dios quería o lo que yo quería? Sí. Con el tiempo fui dándome cuenta de que efectivamente era lo que Dios quería, pero sí llegué a dudarlo.
también he de decir que, o sea, como decías, ¿no? O sea, muchas veces se manifestaba lo que yo quería en contraste con lo que Dios quería, ¿no? Y poquito a poco Él como que iba pues presentándome situaciones y personas para hacerme ver que lo que yo quería no era necesariamente lo que Él quería. No sé, por ejemplo, pues cuando yo llegué aquí, o sea, yo decía, no, o sea, trabajar en zonas de gente rica y nice, no, o sea, no podría, no, Sí. no sé, ¿qué haría ahí, no? Y, o sea, mi primer año me mandan a Echegaray. Y luego me mandan a Satélite. Oh, Yo así no, de, pues "Ay, no". no puede ser". Pero ahí, o sea, la verdad es que fue muy beneficioso porque me dio lecciones muy, muy buenas, ¿no? O sea, encontré ahí gente muy comprometida, muy fiel, fervorosa, tanto como encontré también en otras colonias más populares. Y también me di cuenta de que, o sea, la fidelidad a Dios como sacerdote no depende de dónde está uno, ¿no? O sea, uno puede serle fiel tanto en el monte, viviendo en su chocita, durmiendo en el suelo, como pues, en la casa parroquial de una colonia acomodada, teniendo camita. Y por el contrario, pues puede serle infiel también en el monte. O sea, eso no depende del lugar, ¿no? Claro. La santidad y la fidelidad a Dios. Y por otro lado, eso como que llegué a interiorizarlo más tarde, hace poco. Dice también otro amigo, ¿no? O sea, que a él le tocó llegar a una zona bastante bien. O sea, el pecado a todos nos dio por igual, ¿no? Sean ricos, sean pobres, educados, analfabetos, a todos el pecado original nos dio por igual. Y sí, es cierto. O sea, me tocó estar unos días en una zona bien antes de llegar a Atizapán, donde estoy ahora. Y después de las confesiones dije, no, o sea, ¿cuánta razón tenía este hombre? En efecto, o sea, los pecados que escucho allá muchas veces, y con otros matices, los he escuchado también acá, ¿no? Y sí, o sea, entendí que, pues, o sea, uno no va a hablar de sí mismo, entonces no depende de la pobreza o riqueza de su persona, de sus estudios, de su saber, sino que habla en nombre de Dios para aquellos que lo necesitan, que necesitan esa salvación, ¿no? Independientemente de su estrato socioeconómico. Así es. Y entonces, o sea, eso me enseñó muchísimo, ¿no? Me abrió los ojos. Y le tocó también una etapa en el seminario. Yo me tocó una vez verlo en el CEJUB, que iba a dar clases el padre. No sé de qué materia daba, la verdad es que ahorita te le voy a preguntar. A los chicos de discernimiento vocacional, ¿no? Introductorio. Que es, digamos, cuando ya son aceptados en el seminario, el primer año que pasan están en CEJUB, para todos aquellos que no sabían dónde estaban los seminaristas del primer año. Su primer año es en CEJUB y el segundo año ya van al seminario de los remedios. Ahí es cuando filosofía, ahí es donde estudian. Y en esa ocasión recuerdo haber visto al padre. A mí no tengo muchos años en el seminario dando clases, pero no me había tocado ver que el diácono, diera las clases, ¿no? Y bueno, ¿qué clases les daba? Cuéntenos. ¿Y cómo fue esa parte? Me tocó darles una materia llamada Introducción a la Sagrada Escritura. Ok. La verdad es que yo siempre decía, pues yo lo disfruto, no sé ellos, pero yo sí. Sí, la verdad fue una materia padre. La experiencia también de dar clases pues, es un reto y es muy interesante, ¿no? O sea, es saber compaginar, pues, por un lado, el rigor propio, ¿no? De unos estudios que deberían de equipararse a los universitarios, con la comprensión de tener presente que los muchachos no son únicamente estudiantes, sino que también tienen otras actividades. Y sí, o sea, la verdad es que fue apasionante, ¿no? Transmitirles algo que no solo considero, sino que toda la iglesia afirma y sostiene que es vital, ¿no? O sea, el acercamiento y la relación con la Biblia, con la Sagrada Escritura. Claro. Entonces sí, lo disfruté mucho. Tal vez hice sufrir un poco a los muchachos. Pero aprendieron algo. Creo que sí, aprendieron algo. Eso también es algo importante. ¿Qué es lo que más, alguna anécdota que nos pueda platicar
ya en el seminario diocesano, en los Remedios, que más, o sea, que se acuerda y todavía se sigue riendo, porque a fin de cuentas terminan conviviendo, decía, mi hermano, mi amigo, pues la verdad es que están ahí 24 horas, ¿no? O sea, se despiertan, van a desayunar, toman clases juntos, hacen deportes, si no estudian o si no de repente se pierden en algún lado, pero se vuelven a encontrar. Están ahí todo el tiempo. Sí, ok. Sí, la verdad es que en ese sentido, qué padre que lo dices. Mucha gente piensa que somos todos serios y que nos dedicamos nada más a rezar y nada, somos un desastre a veces. Sí. No sé, una vez, tengo varias, pero una que recuerdo mucho y de la que todavía me río un montón, fue una vez yo y otros compañeros fuimos a una fiesta de cumpleaños. Y entonces estaba con un compañero que ahora ya es sacerdote, el padre Francisco Javier Romero, padre Paquito. Sí. Entonces, pues también estaba ahí su familia y él fue a dejarlos y yo lo acompañé para que no se fuera solo. Entonces, pues teníamos poco de conocernos, me caía muy bien y quería conocerlo más, ¿no? Entonces le dije, Paquito, cuéntame tu historia vocacional, ¿no? Y entonces Paquito empieza todo inspirado, mientras maneja, termina y me dice, oye, ¿cómo ves? Y se voltea y yo estaba... Desde entonces no me la ha perdonado todavía. Yo creo que me dormí como desde el minuto 0. O sea, escuché como 3 palabras antes de quedarme dormido, pero sí, fue muy divertido. Entonces cada vez que lo veo, o cada vez que nos vemos, Paquito, cuéntame tu historia vocacional. No, se dice, no, espérate aquí. Sí, ya no se la va a contar. Ajá, no, ya no. Pues es que sin duda eso pasa, ¿no? O sea, a fin de cuentas, pues le digo, son situaciones que de un día a día común y que se vuelven como una familia, ¿no? Sí, se enojan, se contentan, se presionan por los estudios de los exámenes. Yo siempre los veía o los veo todavía. Cuando son exámenes están así todos angustiados, todos. Sí. No conozco uno que no se angustia hasta ahorita. Sí, no. Todos están angustiados en la época de sus exámenes y no se diga cuando también tienen que entregar trabajos finales, cuando están en su proyecto, Sí. Bueno, están en la parte pues difícil, pero como bien decía, no todo el tiempo es esto, ¿no? Es la convivencia, es el deporte también, es las pastorales que les son asignadas, o sea, es un enriquecerse en todo. Como persona, sí, en ese sentido es muy padre la formación. Y yo creo que, o sea, desde lo que me ha tocado vivir, aquí Tlane tiene una formación de vanguardia. O sea, después de haber estado en España, Sí. no creo que le pueda envidiar nada, ¿no? O sea, al primer mundo. Y no solo a nivel humano, que eso es yo creo muy, muy bueno, sino incluso también a nivel académico. O sea, tiene muchos profesores que con la mano en la cintura podrían dar clases en Europa, que son muy buenos. La verdad es que esta diócesis ha sido bendecida en ese sentido. Así que para mayor gloria de Dios. Así es, para mayor gloria de Dios. Cuando ya toca la etapa, padre, de ahora sí de su ordenación. ¿Hay un comentario más, Monse? Sí, antes de que le preguntes. Sí, adelante. Adelante, Monse. Aurora, un gusto haber trabajado en Catedral en Semana Santa. Gracias, Aurora. Padre Carlos Piña, saludos, padre. Gracias por compartir. Padre, qué gusto. Franco Ortiz. Hola, Padre José, una alegría verlo y escucharlo. Espero se acuerde que tuve la fortuna de que me recibiera en el preseminario en otros momentos más. Sí. Está en mis oraciones. Muchas gracias, Paquito. Sí, claro que sí lo recuerdo. Y El Team Sacamulpa. Alejandro Flores, saludos, Padre. Dios le bendiga. Muchas gracias. Pues, ya ve, pues, ¿cómo si lo están viendo, padre? Ay. Bueno, llegamos a la parte de su ordenación. Por fin, después de tanto recorrer el mundo, Sí. llega el momento en el que ahora sí ya va a ser ordenado esta parte del presbiterio como tal. Yo le platicaba al padre Carlos hace unas semanas, no me acuerdo cuándo fue el que lo entrevistamos, hace el otro padre, su compañerito. Ajá. Carlos Enrique, sí, Carlos algo así. Enrique, algo más o menos, ¿no? Que estuve el día de sus ordenaciones y que hace muchos años que no asistía yo a una ordenación aquí, y menos en catedral, ¿no? Porque Sí. aparte es pequeño y pues no sabíamos con esta situación de la pandemia cómo iba a sí. estar. Sin embargo, bueno,
casualmente fui a esa ordenación, le voy a ser muy sincera. Yo tenía que estar ese día en catedral y bueno, me tocó estar ahí. Y me tocó compartir junto con el pueblo de Dios la dicha de verlos, ver el rostro de mucha familia, porque pues se veían quienes eran familiares suyos, la emoción en el rostro de varios de ellos, la emoción de llanto, la emoción de gozo, pues no sé, los sentimientos que en ese momento podían experimentar. Y yo estaba hasta atrás y no los podía ver de una forma muy cercana a ustedes, pero escucharlos, ¿no? Y entonces me tocó esta parte de acompañarlos y es sentir el gozo que ustedes a lo mejor de una manera muy pequeña están experimentando en ese instante. Sí. ¿Cómo fue ese previo a su ordenación? Ay, la verdad es que fue una locura. O sea, los días previos también resultó, como les digo, o sea, nuestro proceso para ser normal, el mío y de mis dos compañeros, tenía que ser raro, ¿no? Sí. Entonces nos adelantaron la ordenación por unos asuntos que tenía don José Antonio. Y entonces, pues todo lo que ya se estaba como organizando, pues ahora hay que hacerlo más rápido y hay que mover cosas y bla, 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 ¿no? Entonces, sí, esos días previos fueron bastante movidos entre lo que ya teníamos que hacer como por parte de la parroquia donde estábamos, del Sagrado Corazón, en Naucalpan, como por los preparativos. Entonces sí, fue correr y movernos, ir de aquí para allá. Lo que sí es que todo el mundo me decía, tanto en la ordenación diaconal como en la presbiteral, o bueno, mucha gente me decía, no vas a poder dormir, no, Ajá, vas a estar sí. muriéndote de los nervios. No. No, en mi caso eso no pasó, o sea, me quedé tieso en el momento en que toqué mi cama. Los 2 días anteriores a la diaconal y a la sacerdotal, no vi más, no supe más de mí. Pero bueno, sí, también la verdad es que, o sea, en días previos eran muchos los sentimientos, ¿no? Por un lado, estaba el de indignidad, de decir, ¿no? O sea, pero ¿cómo pasó esto, no? Señor, ¿sí te estás dando cuenta de quién estás llamando? Y también, la verdad es que el agradecer, ¿no? O sea, el contemplar todos esos años y cómo pues, Dios había ido actuando en ellos por medio de alegrías, penas, de personas, de situaciones, de éxitos, de fracasos. Y, o sea, el ver cómo Él lo había ido conduciendo todo de una manera muy sabia, ¿no? Incluso cuando uno no le hallaba sentido a las situaciones, cuando uno sentía que más bien Dios lo estaba olvidando, pues era ocasión de una gracia especial, de cierto aprendizaje, ¿no? Entonces, o sea, esos días fueron de mucha memoria y de agradecer por todo lo que había ido sucediendo, ¿no? Por lo raro que había sido el proceso, pero también por lo bello que había sido. ¿Cuándo fue su primer cantamisa, padre? ¿Dónde fue? Mi Porque pues cantamisa. después de tantos lugares, ¿dónde fue? Mi cantamisa fue el martes 28 de junio en la parroquia de San Agustín Obispo. Sí, en ese sentido, digamos sí, lo dudé un poco, porque también había padres que me decían, pues, ¿por qué no la haces con tu familia? Mi abuelo es de una zona llamada Chapa de Mota, Ujú. cerca de Jilotepec, de Atlacomulco. Entonces me sugería alguno, ¿por qué no vas allá y allá haces tu cantamisa? Y sí, llegué a ponderarlo, hasta que dije, bueno, o sea, mi familia pues, me quiere mucho y todo, pero pues, no le fue posible acompañarme. En cambio, quienes sí les fue posible y efectivamente lo hicieron fueron pues, estas personas, ¿no? O sea, los de la parroquia de San Agustín que me acogieron como un miembro de su comunidad desde que llegué, que me quieren un montón y a los que quiero también un montón, que han estado siempre al pendiente, acompañándome con sus oraciones, que se han emocionado con cada paso que he ido dando. Entonces dije, no, pues lo justo es que sean ellos los que me acompañen, ¿no? En ese gozo. Ha sido mi casa desde que llegué aquí, entonces pues se lo merece, ¿no? Y la verdad es que me sentí muy a gusto después de haber hecho esa elección. Fue muy bonito ver tantas caras que, como les decía, cuando terminó la cantamisa, ¿no? O sea, yo había visto los domingos, domingo tras domingo,
yo arriba pues, ayudando como acólito, digamos, como monaguillo más bien, y ellos pues ahí estando en misa y ahora les tocaba verme presidiendo la misa. Fue muy, muy emocionante. Sí, también la verdad es que los días previos fue de mucho correr, de mucho preparar cosas. Sobre todo, hemos de admitirlo, más bien materiales, ¿no? La fiesta, Sí. y no sé qué, y no sé qué, la comida, el salón, la música. Entonces, así fue algo pesado y llegué así como corriendo a la celebración, ¿no? Entre todo lo que había que preparar antes, pero igualmente la disfruté mucho. Ujú. La verdad es que fue un momento muy emocionante, no solo por celebrar por primera vez, ¿no? Sino por el estar acompañado de gente tan significativa. Ujú, exacto, que es algo, pues yo creo que contundente en esta Ujú. parte, ¿no? No, no solamente es hacerlo, sino hacerlo bien. Sí, exactamente, eso. Sí, y además, pues es también el darse cuenta de que es una fiesta no nada más personal, ¿no? No se celebran mis logros, sino que son nuestros logros. O sea, esto lo hicimos juntos, como iglesia, como comunidad parroquial, y ahora lo disfrutamos también juntos. Ujú, La misa y pues por ende también, sí, la parte material de la fiesta es para celebrar esto que hicimos juntos. claro. Sí. Padre, usted siendo misionero por muchos años, y si estoy mal también me corrige, cuando alguien es misionero, yo creo que puede ser misionero toda su vida. A lo mejor no, no propiamente, pues ya no está en esta congregación, pero se habita en el corazón un misionero. Entonces, ¿en usted todavía existe esa inquietud misionera? Sí, la verdad es que en un inicio yo llegué aquí a Tlane con la idea de, pues, si Dios me concede estar un tiempo aquí, maravilla, y después me gustaría, pues sí, también irme a otro lado, ¿no? Después sí fui entendiendo esta dimensión de la misión como propia de todos los cristianos y también de los diocesanos, y fui también entendiendo que aquí faltan manos y sobra trabajo. Ujú. Entonces, me encantaría quedarme aquí toda mi vida, pero si en algún momento de mi vida, ya dentro de varios años, me fuera posible, pues, volver a estas raíces, digamos, de andar de pata de perro de aquí para allá, Ujú, visitando pueblitos y lugares así, lo agradecería mucho, ¿no? O ujú. sea, es algo que me gustaría, pero no tengo prisa, ¿no? Si Dios quiere concedérmelo algún día, dentro de varios años, pues se lo agradeceré mucho y si no, pues aquí estoy muy feliz también siendo misionero. Ujú, así es. Y bueno, yo creo que em, cuando a usted en su momento le toque ya ser párroco, estar así de responsable como tal en su parroquia, pues ya tendrá esa oportunidad de poder desarrollarlo incluso, ¿no? Si es Sí, así, es se cierto. presta. Sí, yo creo que es muy importante ser conscientes de esta dimensión, esta llamada de Jesús de ser misioneros siempre, ¿no? Ujú. Tal vez, sí, a veces nos hemos acomodado mucho a quedarnos en casa, Sí. a acudir al templo y regresar a casa y ya no. Y o sea, las experiencias que he conocido, que he vivido de misión, de salir a tocar puertas, la verdad es que siempre son sorprendentes. Ciertamente hay lugares que se prestan más, ¿no? Sí, claro. Más que otros, Sí. pero sí es posible en todos lados salir, ¿no? Y es necesario. Es necesario, sobre todo Ujú. eso. Cuando después de la ordenación, la cantamisa, usted le es asignado un lugar. Creo que no, nos lo mencionó más bien después, Sí, dije que era antes de entrar. Tizapán, Ajá, pero sí. no nos dijo dónde está, padre. Ajá. La comunidad a la que llegué, ya hoy van a ser 2 semanas, es la unidad pastoral de San Juan Diego, que comprende las parroquias de San Juan Diego, San José, San Gabriel y Nuestra Señora de Guadalupe. Son las colonias de Cerro Grande, Margarita Maza, Peñitas y El Jaral, en Atizapán. ¿Y ahí cuál es su función, padre? ¿Está solo? No, está con otros Somos sacerdotes, ¿no? 4 Sí. sacerdotes allá, el párroco, que es el padre José Guadalupe, y otros 2 vicarios, además de mí, son mi compañero, el padre Carlos, Ujú. y quien también fue mi compañero, aunque se ordenó antes que yo, el padre Jonathan Taver. Ah, ok, sí, 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 sí. estamos los 3 juntos. Ujú. Y pues, digo, acabo de llegar y pues por eso todavía
como no está del todo definido mi labor, mi trabajo, pero bueno, por el momento me ocupo de acompañar a una parroquia determinada, la parroquia de San José en el Jaral, con las celebraciones de cada día, las celebraciones dominicales y también estar al pendiente de lo que surge. Por ejemplo, les decía, ¿no?, que me tocó ir a visitar a un enfermo, ya prácticamente a un agonizante, antes de venir para acá. En la tarde, por ejemplo, ahí en una capilla de la comunidad de San José va a haber un retiro, entonces los acompañaré un rato con un ratito de oración. Y así pues van surgiendo varias cosas, ¿no? También, por ejemplo, las invitaciones a comer, que o sea, aunque parezca pues, un asunto muy trivial, muy banal, pues es un momento muy padre para conocer de primera mano la vida de los fieles y dejarse conocer por ellos y por ende también aprender unos de otros. Y entonces es un espacio muy bonito para hacer comunidad en último término. En una ocasión escuchaba al obispo que decía, ¿en qué iglesia sueña? Y yo le preguntaría a usted, ¿en qué iglesia sueña, padre? Yo sueño con una iglesia cercana, una iglesia amable, comprensiva, una iglesia alegre, porque eso es una característica en la que a veces no hacemos suficiente hincapié, en la que reina el buen humor, la paz, y que sea capaz de contagiarla también. Una iglesia que interpele a los demás, que cuando sea vista, pues, suscite naturalmente el preguntarse por qué son así, qué tienen, qué les dan ahí, que están así alegres, contentos, serenos. Básicamente diría yo que es una iglesia así como la que vivió Jesús con sus apóstoles cuando estaban en esta comunidad él y ellos. Y ahorita, a ver, vamos a checar micrófono. Bueno, tarda, acuérdense que estamos en vivo, entonces ustedes no se angustien de nuestros cambios. ¿Me ves si comienzas? Ya, sí, ya. Es que tardan, como es la transmisión en vivo, pero la señal tarda unos segundos en hacer ese cambio. Ok. Entonces nada más por eso. Puedes desconectarlo y te hablamos. A ver, ahorita acá. Seguramente ya no se va a escuchar. Ya. Bueno, ya ves, esas son las cosas que pasan en vivo. Sí. Bueno, y hablamos de esta parte de la iglesia. ¿Hay el plan, usted tiene planes a futuro? Bueno, obviamente yo sé que es esa obediencia que ustedes hacen al obispo, ¿no? Y a donde les digan que tienen que ir, se quedan. Pero ahorita su primera encomienda es ir a esta comunidad y quedarse ahí un tiempo hasta que les manden a otro lado. Sí, en principio sí. Provisional. Mandato del obispo por un tiempo. Vamos a ver si luego lo ratifica por más tiempo o si nos cambia. Ok, muy bien, padre. Pues también dentro de nuestras entrevistas y al conocerlos un poquito más en su testimonio vocacional, siempre les digo que nosotros tenemos unas 5 preguntas al final. Ok. Así, un poquito más personales, okay, pero sí, que sí. todos saben las respuestas. Vale. La primera pregunta, para si alguien de su feligresía lo está viendo y lo va a invitar a comer, es muy importante esa pregunta. ¿Cuál es su comida favorita, padre? La lasaña, creo. Sí, deliciosa. ¿Cuál es su música favorita? La verdad es que es muy variado, es un poco de todo. Cuando me pongo a escuchar música para
arreglar el cuarto, así. O sea, de repente sale una canción religiosa, luego una cumbia, luego una canción pop, luego una de rock pesado, y de todo. Pero sí me gusta mucho el rock. Tanto el un poco más pesado como el más tranquilo, más indie alternativo. Ok, muy bien. No lo imaginaría, aparte si usted se ve muy sobrio, muy tranquilo. Sí, pero sí me gusta. Sí. Muy bien, también es válido. ¿Cuál es su lugar favorito para descansar, sin relajarse? A mí me gusta mucho viajar y sobre todo, o sea, ver paisajes bonitos. Entonces la montaña me encanta. Subir montañas es algo que me fascina. Eso es, yo creo que mi lugar favorito. Ok. La cima de una montaña. ¿Ha practicado escalar alguna montaña o ha tenido la oportunidad? El escalar como tal, el deporte no, pero digo, últimamente aquí en México no tanto, pero en Perú sí teníamos esa posibilidad porque pues, por Cusco pasa la cordillera de los Andes. Ajá. Entonces hay montañas que muy fácilmente pasan los 3.800, 4.000 metros. Sí, o sea, muchas veces nuestros paseos ahí donde vivíamos, en Perú, en un pueblito llamado Andahuaylillas, unos 20 minutos de Cusco, era subir una montaña. Y eran, sí, como 4 o 5 horas de subida. Pero sí, siempre es maravillosa la vista. Eso es lo que recompensa todo el esfuerzo. No, sí. Eso porque también el caminar es tener buena condición. Sí, o sea, y allá, si ya de por sí está uno a una buena altitud, unos 2.800 metros, pues conforme va subiendo, va disminuyendo el oxígeno también. Entonces sí, al final ya los últimos pasos sí se sienten, pero es muy divertido todo. No, pues eso me imagino. Eso es padre. ¿Y cuál es la cita bíblica con la que usted se identifica? Si no me equivoco es Juan 26:11, si no me equivoco. Cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, y a la tercera vez él le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ese es mi favorito, definitivamente. ¿Sabes? No me la había dicho. Muy bien. ¿Y cuál es su santo o el santo o santa con el que usted se identifica? Hay varios. Yo creo que el primero es Alberto Hurtado, un jesuita. San Alberto Hurtado, jesuita chileno, fantástico, la verdad, que encarna este ideal del sacerdote alegre, dinámico. También bueno, el beato Miguel Agustín Pro. Sí, es muy pro también, la verdad. Otra, Teresita del Niño Jesús. Sí. Las Teresas, Teresita del Niño Jesús y Teresa de Jesús. Ellas dos. Y sobre todo esos 4 santos. Son ejemplos de vocación, sin duda. Sí, exactamente, y de alegría, de humildad. Entonces siempre me han llamado mucho la atención, ellos 4. No, pues, muy interesante. Gracias. La verdad es que no nos quedamos dormidos. No, nos gustó mucho. ¿Hay un comentario más? Sí. Alejandro Martínez, saludos, Padre Mucho. Igualmente, hermano Mucho. Violeta Redondo, gracias por compartir su testimonio, Padre. Dios les bendiga. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, para ir cerrando esta entrevista, la verdad es que es un gusto poder platicar con usted. Yo había escuchado de usted, mas no tenía la oportunidad de haber platicado con usted. Y me siento muy, muy bendecida por hoy poder tener este espacio y conocerlo un poco más. Gracias. El gusto es mío, Liz. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de, como te decía, compartir mi testimonio para que nosotros también le den gracias a Dios por las maravillas que va haciendo en mi vida y en la de todos nosotros. Así es, porque la sigue haciendo y seguirá haciéndolas en su vida, Padre. Cada faltan Primero Dios, sí. muchos años y Dios lo Sí, permite. la verdad es que se ha mostrado maravilloso en estos primeros días de ministerio. Entonces sí, seguramente vendrán dificultades y cruces más tarde, pero
no me cabe duda de que también muchas bendiciones. Así será. Y estará en nuestras oraciones, Padre, si antes estaba como parte del seminario, ahora como parte del presbiterio también. Claro que sí, gracias. Está en nuestras oraciones, de parte de todo el equipo. Y pues para cerrar esta entrevista, esta charla, que siempre es más charla, bueno, siempre les decimos una charla. Me gustaría, si usted nos ayuda dando la bendición, como guste, parado, sentado, a los que están siguiendo la transmisión. Me paro. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Muchas gracias. Gracias, Padre, la verdad, gracias por compartir esta mañanita tarde que yo diría casi es hora de comer, dice ya qué hora vamos, pero vamos. Hora y media, entonces fíjese. Sí, se fue muy rápido. Fue muy rápido. Gracias de verdad por este tiempo. Agradecemos también a Monse que nos apoyó detrás de cámaras en esta transmisión y mandamos saludos a todo el demás equipo de Lista que están en sus labores. Entonces, pues muchas gracias y gracias a todos los que siguieron. La siguiente semana, les comento, no vamos a tener entrevista porque tenemos retiro, entonces pues no vamos a poder hacer la transmisión, pero dentro de 15 días, si Dios lo permite, tendremos una entrevista y si no, ahí les dejamos una cápsula en la página para que nos busquen y a ver que les compartimos algo. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día, Padre. Gracias, Monse. Gracias, Monse. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.